Mire lo que dice el Espíritu Santo, o lo que dice la palabra de Dios en relación al Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, versículo 31 dice: entonces las iglesias, digan conmigo, entonces las iglesias. Otra vez, entonces las iglesias tenían paz. Amén. Y diga, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban. Diga, se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. ¿Por quién eran acrecentadas las iglesias? Digan, por el Espíritu Santo. Las iglesias se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Así vivían las iglesias del tiempo apostólico, así vivían las iglesias del tiempo primitivo del libro de los Hechos. Eran fortalecidas continuamente por la promesa del Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén, hermano. Vamos a dar un aplauso fuerte a la promesa del Espíritu Santo. Aleluya, esta tarde. Aleluya. Fuerte ese aplauso, si es, hermano, para, aleluya, reconocer, aleluya, esta bendición, la mayor bendición, la promesa del Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén, hermanos. Hermanos, vamos a decir unos segundos, aleluya, y los celebramos, hermanos, porque nosotros tenemos que ser realmente, si Dios hace las cosas mayores, también nosotros debemos de hacerlo de una forma mayor. Aleluya, 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 aleluya. Diga, qué promesa del Espíritu Santo sobre mi vida, dentro de esta iglesia, dentro de esta congregación, dentro de mi familia. Aleluya. Venga la mayor bendición de Dios, la mayor bendición, aleluya, como descendiente de Abraham, es la promesa del Espíritu de Dios para nuestra vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, santa la vaca, para la vasoria, la vaca, para la vasaria, aleluya, 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 aleluya. Oh, para que soba la vaca, saria, la vasaria. Eran fortalecidas las iglesias, eran fortalecidas, aleluya, por el Espíritu Santo, aleluya. Jesús les dice: me voy, pero no los dejo huérfanos, les enviaré un consolador que esté con ustedes, aleluya, todos los días, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. No estamos solos en esta tierra, aleluya. El Padre dio la promesa, aleluya. Jesús dio la promesa, el Espíritu Santo, la mayor bendición, aleluya. ¿Cómo no nos vamos a gozar? ¿Cómo no vamos a celebrar? ¿Cómo no vamos a vivir en victoria? Aleluya, 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 aleluya. Y Él quiere encontrar más lugar, Él quiere encontrar más oportunidades en nuestro, aleluya, para moverse y para hacer la voluntad de Dios. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. ¿Alguien puede decir aleluya? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Alguien puede decir alabado sea el Señor? Aleluya. Eran fortalecidas, aleluya. Cuando el Espíritu Santo esté en la vida de un creyente, en la vida de una iglesia, aleluya, esa vida se fortalece, esa iglesia se fortalece y esa iglesia se acrecentará. Aleluya, aleluya, aleluya. Diga, necesitamos la promesa del Padre. Necesitamos la mayor bendición, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Me escucha, hermano? Diga, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo con fuerza, hermano. Aleluya, aleluya. Lo necesita su vida, lo necesita. Si usted va a ser una persona realmente, hermano, victoriosa en esta vida, usted necesita el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Tres razones. Y hay tres razones principales por las cuales necesitamos nosotros el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. O la primera razón y principal razón, hermano, es que el Espíritu Santo hace posible que Cristo Jesús crezca en nosotros. ¿Dicen amén? Diga conmigo entonces, la promesa del Padre
honestamente hablando, sinceramente hablando, hermanos, nadie puede ser un cristiano auténtico sin la obra del Espíritu Santo en su vida. Porque la vida cristiana, hermanos, no es algo que se vive en la capacidad humana. La vida cristiana, la vida de Dios no es algo para vivirlo, hermanos, con las habilidades que provienen de la naturaleza humana. Cuando decimos capacidad humana, nos estamos refiriendo, hermanos, a las habilidades naturales, a las habilidades y a las destrezas del ser humano como ser humano. Para vivir la vida de Dios, hermanos, solamente alguien puede hacer que se viva en nosotros, y ese alguien se llama Espíritu Santo. ¿Dicen amén? ¿Cómo se llama? Espíritu Santo. ¿Está conmigo, hermano? Pero hemos hecho demasiado énfasis en que tienes que crecer. Y las personas y los creyentes nos hemos esforzado por crecer. Realmente solamente hay uno o dos textos en la Biblia, o dos expresiones en la Biblia que hablan de crecer. Y una es la que dice el apóstol Pedro: antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero si profundizamos un poco más en esa declaración, está diciendo: crece en la gracia, en lo que proviene de Dios, en lo que viene de Dios a través de Cristo Jesús. Crece en eso. Pero solamente hay una o dos expresiones en la Biblia. Pero hay varias expresiones en la Biblia que hablan, hermano, de que Cristo Jesús tiene que ser formado en el creyente. Que es Cristo Jesús quien tiene que crecer en la vida del creyente. ¿Está conmigo, hermano? Es el Señor quien tiene que crecer. El apóstol San Pablo lo dijo así en Colosenses: Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. No es mi capacidad, no es su habilidad, no es lo que usted pueda hacer en sus habilidades, en su capacidad humana para tratar de agradar a Dios. Pablo dice: Cristo en nosotros, dentro de nosotros, es la esperanza de gloria. Amén, hermano. Va a haber gloria. Va a haber gloria en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. La única esperanza es que Cristo crezca en el creyente. Dicen amén. Si Cristo no está creciendo en su vida, en mi vida y en la iglesia, hermano, ¿qué clase de gloria vamos a tener? No vamos a tener gloria. No vamos a tener gloria. Si va a haber gloria en nuestra vida, se debe y se deberá únicamente a que Cristo Jesús está creciendo en la vida del creyente. ¿Está conmigo, hermano? Y es por esta la razón que estamos hablando, hermanos, hoy de la promesa del Espíritu Santo, de la necesidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si vamos a ser cristianos en verdad, solo será posible por el trabajo, la obra del Espíritu Santo, haciendo posible que Cristo Jesús crezca en nuestra vida. ¿Dicen amén? Pero el apóstol San Pablo fue un poquito más claro cuando él se lo explica de esta forma a los Gálatas. Dice Pablo, escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 4 y versículo 19, dice: hijitos míos, porque de cuerpo a sufrir dolores de parto. Preste atención. Porque de cuerpo a sufrir dolores de parto, diga conmigo, hasta que Cristo sea formado. Otra vez, hasta que Cristo sea formado. ¿A dónde? En vosotros, en nosotros. Diga conmigo, Cristo formándose en nosotros. ¿Está conmigo, hermano? ¿Qué es lo que necesitamos como iglesia, como cristianos, para ser efectivos en la vida espiritual? Que Cristo Jesús se forme en el creyente. Que Cristo Jesús esté creciendo en su vida. No usted, no yo, y yo y usted. ¿De dónde vamos a crecer? Ya tiene 1 metro y apenas llegó a 1 metro, pues yo no creo que vaya más de ahí. Jesús dijo, no, pues, dice, nadie se esfuerce por añadir estatura, porque ya tiene la pendiente.
de Génesis capítulo 3, de Adán y Eva, y le gustaba mucho esa historia de Adán y Eva. Solo el Espíritu Santo puede ser posible que la palabra de Dios, que la Biblia, hermanos, produzca fruto espiritual en nuestra vida. ¿Están conmigo, hermanos? La Biblia dice, la misma palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, amén, amén, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Se fijan? Lo que está diciendo es que usted y yo y todo ser humano necesita, hermanos, la palabra de Dios. Necesita, hermanos, ser que se le implante la palabra de Dios. Necesita crecer, que la palabra de Dios crezca en su vida. Necesita la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. ¿Cómo es que el hombre vive de la palabra de Dios? ¿Volviéndose un pastor, un predicador? No, porque hay personas que dicen, amiga, no te metas con esos vividores. Lo que está diciendo el Señor es no solo de pan material, no solamente de lo material vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. ¿Está conmigo, hermano? ¿Cómo es que vivimos de la palabra de Dios? Nosotros vivimos de la palabra de Dios porque, hermanos, dice, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará, y que Dios sustenta todas las cosas por medio del poder de su palabra. Amén. ¿Qué tiene la Biblia que usted la necesita tanto? ¿Qué tiene este libro que yo lo necesito tanto? Este libro, hermanos, tiene el aliento divino. Este libro tiene, hermanos, el espíritu de vida. Amén, hermano. Este libro no es cualquier libro, este es un libro vivo. Usted lee un capítulo y lo volvió a leer mañana. Usted encontrará, hermanos, una revelación fresca, algo nuevo, porque es un libro vivo. La Biblia, la palabra de Dios, hermanos, la necesitamos para vivir, porque ella es quien nos va a sustentar, hermanos, nuestro espíritu. ¿Está conmigo, hermano? ¿Por qué las personas se decaen? ¿Por qué las personas se enferman? ¿Por qué las personas se vuelven dementes? ¿Por qué las personas, hermanos, caen en depresión? ¿Por qué las personas, hermanos, se frustran en la vida? ¿Por qué muchas personas, hermanos, se suicidan? Porque no tienen aliento en su vida. Porque no tienen, hermanos, vida en su espíritu. Porque no tienen, hermanos, ánimo en su espíritu. Porque no tienen, hermanos, motivación en su vida. No hay entusiasmo en su vida. No hay un espíritu, hermanos, de fe en su vida. No hay un espíritu de ánimo en su vida. Lo que hay en su vida es un espíritu negativo, de opresión, un espíritu malo. Y ahí es entonces donde solo la palabra de Dios puede sustentar al ser humano. Profesionales, muchos profesionales se han suicidado. Profesionales, ¿cómo es eso? Si era un profesional, ¿usted por qué se suicidó? Millares de personas, hermanos, están viviendo en situaciones difíciles, graves emocionalmente y psicológicamente. Los hospitales psiquiátricos están llenos, hermanos, de jóvenes, de mujeres y de hombres adultos, hermanos, porque no pudieron con su propia vida, no pudieron continuar más viviendo sanamente, no pudieron bregar con los problemas que se les presentaron en
simplemente se torna lepra nomás. Lepra. De ahí entonces dijo el apóstol Pablo que la letra mata. La letra mata, la letra mata, la letra mata. Mas el Espíritu es el que da vida. Cuando el Espíritu Santo, cuando un creyente recibe la promesa del Espíritu Santo, va a poder entender con más facilidad la palabra de Dios. Va a poder escuchar con más sensibilidad la voz de Dios a través de la Biblia. Va a poder, hermanos, entender y comprender, hermanos, el Espíritu de Dios a través de la Biblia. Porque ya no es su mente, ya no es su razonamiento. Es ahora el Espíritu de Dios moviéndose a través de la palabra y moviéndose a través de su vida y trayéndole una revelación a su corazón y a su mente. ¿Están conmigo? Necesitamos la promesa del Espíritu Santo porque ella hace crecer, o porque Él hace crecer a Jesús en nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo, la promesa del Padre, porque el Espíritu Santo es el único quien hace, hermanos, que la palabra de Dios produzca fruto espiritual en nuestra vida. ¿Dicen amén? Pero necesitamos la promesa del Espíritu Santo. Digan conmigo, porque solo el Espíritu Santo, diga, solo el Espíritu Santo hará posible que la naturaleza de Dios el Padre aparezca en nuestra vida. ¿Está conmigo, hermano? El apóstol Pedro dice estas palabras, que Dios nos ha dado grandísimas y preciosas promesas para que por medio de ellas nosotros, dice, seamos participantes de la naturaleza divina. Dios conmigo, Dios nos ha predestinado para que participemos de su naturaleza divina. Creo que el apóstol Pablo lo explica de mejor manera. El apóstol Pablo dijo esto en Romanos capítulo 7. Él dijo estas palabras y se las leo rapidito. Dice el apóstol Pablo de esta manera en el capítulo 7 de Romanos. Aleluya. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El apóstol San Pablo lo explicó mejor. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no puedo hacerlo. Porque el ser humano no puede vivir a la altura de las demandas divinas. Las demandas divinas son tan altas que solamente Dios mismo las puede vivir. Las demandas divinas son tan altas que solamente Dios mismo las puede vivir. Puede ser que usted no vaya a estar de acuerdo con algunas cosas que voy a decir en este punto. En el ser humano es potencialmente, existe, hermanos, potencialmente la capacidad para hacer lo malo y en cierto sentido potencialmente
la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace posible que la naturaleza de Dios el Padre venga y se manifieste en nuestra vida. ¿Están conmigo, hermano? Cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en la vida de una persona, hermano, entonces le va a ser fácil. Esta persona va a poder amar. Esta persona va a poder vivir en santidad. Esta persona va a poder, hermanos, vivir en una condición agradable delante de Dios. Porque el Espíritu de Dios está obrando, está trabajando en su vida. ¿Están conmigo, hermano? ¿Puede perdonar una persona a quien le ha ofendido en su naturaleza caída? ¿Puede perdonar a alguien que le ha ofendido? No, no. Y por eso tenemos mucha gente en las iglesias, hermanos, que no sabe cómo perdonar a quien le ha ofendido. No sabe cómo liberarse de ese sentimiento de rechazo, de ese sentimiento de enojo que siente hacia esa persona, porque no sabe cómo perdonar. Porque en la naturaleza caída el ser humano no puede perdonar. El ser humano nació para ser envidioso. El ser humano nació para ser adúltero, para ser fornicario, para ser idólatra, para ser hechicero, para buscar, hermano, lo equivocado y el error. No le pida usted a una persona que no, en el cual Dios no está, no le pide que le perdone, no le pide que le ame, porque esa persona no le va a perdonar ni le va a amar. Conmigo, hermano. Y si le dice que la perdona, solamente va a ser de un lado para afuera. El único que nos puede hacer perdonar verdaderamente es, hermanos, el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Ojalá que comprendas. Porque nosotros fuimos vendidos al pecado, dice la Biblia. Fuimos vendidos al pecado. Nosotros, los seres humanos, cargamos con una naturaleza, hermanos, en rebelión, con una naturaleza caída, y solamente la gracia de Dios, solamente el Espíritu Santo, hermanos, puede hacer, hermanos, que nazca, hermanos, la nueva criatura en el ser humano. Solamente el Espíritu Santo puede hacer que nazca, hermanos, la naturaleza de Dios, que aparezca Cristo en nosotros. ¿Están conmigo, hermanos? Yo y usted podemos esforzarnos por ser santos, pero en esencia, quien viene a ser los santos es el Espíritu Santo.